Buenos días con todos. Una vez más, bienvenidos al programa Sucesos de OnePlus. El día de hoy tengo a otro invitado especial, un conocido abogado con énfasis en especialización penal, el abogado Nino Casanello Foggini. Y hemos decidido conversar acerca de un tema que está el día de hoy muy en boga, justo a raíz de todas las manifestaciones que se vienen viviendo, pero queremos enfocarlo netamente en la parte jurídica procesal. Me refiero al tema del proceso penal que se ha iniciado en contra de uno de los líderes que están frenteando la protesta social en estos días. Me refiero al señor Leonidas Issa. Así que vamos a comentar los aspectos jurídicos un poco para que la comunidad tenga en claro qué es lo que se viene, qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy y sobre todo si es normativa actual. Así que Nino, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Alfredo, a usted, pues y a las órdenes. Perfecto. Entonces, bueno, vamos, ¿qué te parece si no vamos en orden, ¿no? Un poco ya conversamos antes de entrar a la entrevista. Dime, más o menos, en resumen, ¿por qué fue que detuvieron en su momento al líder indígena? Bueno, es interesante, pues, además, pues mucha gente se unió a la audiencia de calificación de flagrancia, porque como hemos dicho, esto lo vamos a tratar de hacer en los términos eh, lo que ha iniciado es una suerte de diálogo, una equiparación a un diálogo del proceso penal y tiene sus matices, sobre todo en la forma en la que se dio en el presente caso. Entonces, lo que sabe la opinión pública, por los hechos notorios, es que pese a que durante el día el procesado, el señor Issa, hoy procesado, participó de los eventos, digamos, de las movilizaciones masivas, de los plantones en calles, particularmente a determinada hora de la madrugada, la policía concurre al lugar donde el ciudadano se encontraba y le dice que lo detiene por el delito, aparentemente, de paralización de servicio público. En ese contexto, pues, empieza la primera gran polémica de este caso. La gente decía, ¿era delito flagrante? ¿No era delito flagrante? Mucho se hablaba de todo el marco operacional de la detención, con presencia de muchos policías, la forma en la que primero, pues, se visualiza la detención, momentos después la lectura de los derechos, en un marco de mucha confrontación, un marco de gente que resguardaba, pues, porque es el presidente de la CONAIE, una organización social que se encontraba hace rato ya abiertamente, pues, en una movilización. En primer lugar, pues, hubo toda la discusión sobre la flagrancia. Y ahí sí yo hago mío palabras que he escuchado de otros colegas penalistas. ¿La calificación de la flagrancia era válida como lo ha hecho la jueza? Probablemente sí, en función de que han interpretado los agentes del orden que esta persona ha cometido este delito y lo ha pesquisado, lo ha ido a buscar al lugar donde se encontraba. Muchos dicen o dudan de estas características de flagrancia porque dicen, sí, pero flagrancia con la operatividad o con la movilización de todo este contingente policial y la llevada del señor a diferentes jurisdicciones, ahí hay problemas. Porque efectivamente, en un procedimiento flagrante normal, con un fuero territorial y sin competencia especial por parte de este actor o de esta persona, lo lógico era llevarlo a la unidad de flagrancia del lugar donde se había realizado la detención. Y efectivamente, sí hubo durante todo el día múltiples momentos en que el ciudadano transitó por lugares, pues, que no eran propios del lugar donde en teoría se habría cometido el ilícito. Claro, y aquí tengo otra pregunta, porque eso fue un tema interesante, porque hubo varias horas del día en que no se sabía en verdad dónde estaba detenido físicamente Leonidas Issa. Y por otra parte, sumó a todo esto que la Fiscalía saca un comunicado en sus redes sociales diciendo que ellos no tenían conocimiento del parte, entonces eso despertó mayor suspicacia entre los simpatizantes de la postura de Leonidas Issa, que decían que eso era irregular. Otros abogados penalistas decían, no, pero hay 24 horas para que se pase el parte a la fiscalía. Entonces, de acuerdo a tu visión como penalista, ¿ves que esto en un caso normal, aunque esto no es una situación obviamente normal, es común que se dé este tipo de situaciones que el parte no llegue rápidamente a la fiscalía? Porque lo otro de llevar a la persona detenida de una competencia a otra, eso sí creo que ni lo pregunta porque sabemos que casi que a todas luces fue bastante irregular. Aquí me voy a tomar un poco el nombre del gremio, pero sin perjuicio de los bemoles específicos de este caso y de la notoriedad, de la publicidad de seguirlo, es común
que en el marco del procedimiento judicial, a veces hay policías que tienen 2 o 3 procedimientos en la misma patrullada, por así decirlo, los partes tengan un ligero retardo en su elaboración, siempre manejándose en las 24 horas de detención. De hecho, y es interesante porque hay mucha discusión sobre si las 24 horas son desde la comisión del hecho o desde, como lo plantean algunas partes los policías, y de hecho es parte de la discusión, yo creería a la larga aquí, desde el momento de la detención. Entonces, el retardo en encontrar el parte, en ver dónde está la persona trasladada, tenemos también las famosas pruebas médicas. Con el COVID hubo un procedimiento extra de hacer una valoración de COVID con las personas antes de llevarlas a disposición de la autoridad o luego de ponerlas a disposición de la autoridad, difícil contacto con los abogados. Son cosas con las que los abogados lidiamos todos los días. No debería ser lo normal, pero pasa. Y efectivamente el criterio general es que mientras la detención se haya realizado en el contexto de las 24 horas, con alguna excepción de alguien que haya sido un poquito más estricto y diga desde la comisión del presunto hecho, pues generalmente, efectivamente, califican la detención de la flagrancia. Ahora, y esto es interesante en materia de un delito flagrante y de cara al procedimiento directo. No sé si me adelanto un poco, tal vez, Marco, en la conversación. Sí, vamos adelante. Yo te hago una pregunta antes de entrar a este tema, para que el público lo conozca. ¿Quién es el encargado de calificar la flagrancia, o sea, la legalidad de detención y la flagrancia? Porque aquí es claro que las personas sepan que interviene el fiscal en un primer momento, o sea, digamos así, policía en detención, fiscalía, para analizar si es que presenta cargos o no, y después el juez. ¿Cuál es la participación de cada uno de ellos antes de entrar a lo que es el procedimiento directo? Seguro, y esta parte, digamos, es muy bonita de explicar porque de alguna manera nos permite a nosotros decirle a la ciudadanía cómo actuar en una situación análoga, ¿no? La necesidad de ser puesto a órdenes de autoridad competente es una seguridad para el procesado, en este caso ante el fiscal, en primer lugar. ¿Por qué? Porque así evitamos lo que por muchos años generó los precedentes en materia de derechos humanos en las famosas desapariciones forzadas o detenciones con desaparición. Entonces, el primer paso, antes incluso de la calificación de la flagrancia, es que si una autoridad detiene a un ciudadano, lo ponga a disposición de la fiscalía y le exponga un caso, un posible delito flagrante. Luego el fiscal pondera los elementos de esta posible calificación de flagrancia, y vamos a ir más adelante en la relevancia de esto de cara al procedimiento directo. Y dice, ok, con lo que me presenta la policía, con lo que me están diciendo referencialmente, y es posible hasta testigos del hecho, tengo elementos suficientes para formular por el posible cometimiento de un delito flagrante. Sin perjuicio de aquello, siempre que haya existido una detención y haya sido puesto a órdenes del fiscal, este eventualmente llevará a calificar esta detención flagrante ante el juez. ¿Por qué? Porque este ciudadano fue privado por un momento de su derecho de libertad de tránsito. Es ahí donde el fiscal, considerando que tiene o no un caso, igual le dice al juez, señor juez, el agente de policía me ha puesto a disposición a este ciudadano por el posible cometimiento de una conducta penalmente relevante o no, aquí lo tiene usted para que califique la detención. Calificada la detención, es decir, que a esta persona se le leyeron sus derechos, que se encuentra en buen estado de salud y que efectivamente fue una autoridad la que lo está poniendo a consideración pues, de la judicatura, automáticamente Fiscalía en esta audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos pasa a tomar una segunda decisión. Esta segunda decisión tiene que ver con si formula cargos o en su defecto, considerando que a lo mejor existen indicios de un delito, pero no lo puede considerar flagrante, lo deja en una etapa de investigación previa. Si ante los ojos del fiscal de la detención no existía delito alguno, probablemente ni siquiera le pida al juez que convoque una audiencia para calificar la detención y sea el fiscal quien le pida a la gente que lo libere. Dadas estas tres posibilidades, lo que ocurrió con el ciudadano Isa fue que él fue detenido, el caso fue puesto a disposición de Fiscalía, Fiscalía creyó tener elementos para formular cargos por delito flagrante, por el delito de paralización de servicios públicos, y puso a disposición del juez, uno, que califique la detención del ciudadano y luego procedió a formularle cargos de conformidad a las reglas del 594 y 595 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Y ya vamos a hablar ahora, de eso. otro tema
también entiendo, y como comentario un poco aparte, pero un tema que resalto de lo que sucedió en todo esto es que la audiencia fue abierta al público, es decir, se pasó por medios virtuales, que creo que ayudó mucho el tema. Yo soy un defensor de las diligencias virtuales. En este caso específico de tanta relevancia, mucha gente pudo ver la audiencia, y esto creo que es un comentario diciendo que creo que sirvió para transparentar un poco la actuación. Ahora, los comentarios que se dieron es que hubo un cambio de postura en la fiscal, que en un primer momento solicitó cautelar, que es la prisión preventiva, y luego aparentemente nuevos elementos, dijo que desistía de este pedido de prisión preventiva. No sé si tú pudiste seguir con detenimiento la audiencia, pero más allá de eso es, primero, ¿qué comentarios tienes tú de que se haya hecho público esta audiencia, se haya podido seguir por parte de la comunidad general? Y segundo, ¿es común esto de que un fiscal dentro de la misma audiencia cambie de criterio al momento de solicitar una medida al juez? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que la publicidad de los procesos, especialmente en materia penal, son de vital importancia para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque efectivamente, tomando tus palabras, Alfredo, pone ojos encima de la actuación fiscal y de la actuación de judicatura. Más aún en un caso de la relevancia que se da. Y de los mismos abogados también, ¿no? Correcto. En este punto sí quiero hacer un paréntesis porque me llamó la atención que mucha gente, probablemente no familiarizada con el proceso penal flagrante, pues de una u otra postura, este no es un comentario político, pues celebraba, ya se calificó la detención o la legalidad de la detención, por lo tanto es legal. Sí, hasta este momento existieron señalamientos a la legalidad de la detención por parte de la defensa del procesado, y habrá que ver, dependiendo de los resultados próximos, si es que este no termina siendo un argumento expresado, por ejemplo, ante la Corte Provincial, entiendo que es la jurisdicción de Chimborazo, al momento, pues, en que esto se eleve, pues, ¿no?, en algún tipo de apelación, suponiendo que existiera un recurso adverso. Pero esta calificación, digámoslo así, sí, por el momento avaló la detención, pero no es algo definitivo al final. Y es algo, pues, con lo que la defensa probablemente va a querer jugar un poco también hablando, y esto es interesante también, de hasta qué punto se lo sorprendió en delito flagrante, y vamos a hablar de un punto específico de lo que se rescata del acta de audiencia, hasta qué punto se lo sorprendió en delito flagrante y no más bien lo que hubo, un operativo de detención, como muchos han señalado, que luego se trató de legalizar bajo el ropaje de una flagrancia. Eso es interesante, va a ser un punto de discusión, y es un punto de discusión recurrente en los procedimientos policiales normales. Y aquí hay que entender, y hay siempre que apoyar y aplaudir la labor de la Policía Nacional, hay excelentes elementos, pero hay que entender también que guardar un procedimiento en todas las formas, hasta para cautelar pruebas, especialmente en delitos flagrantes, y vamos a decir por qué, es importantísimo. Y aquí viene, pues, un poco el análisis de lo que tal vez no hizo la Fiscalía, que también tenía como opción. Mi criterio muy personal, yo creo que la Fiscalía, tal y como fue presentado el caso, debió procurar una calificación de flagrancia y dejar esto en investigación previa. Y voy a explicar por qué. En el momento en que Fiscalía se aventura a formular cargos por delito flagrante, por las características de este delito, que tiene una pena de 1 a 3 años, automáticamente el procedimiento a seguir será el procedimiento directo. Esto de manera inmediata, y lo han dicho otros destacados penalistas del medio, constriñe y pone en apuros a Fiscalía de construir un caso a la brevedad. Y esto tiene su razón de ser. El delito flagrante de ciertas características, con cierto nivel de pena, se maneja bajo procedimiento directo, bajo la premisa de que si fue flagrante, gran parte del acervo probatorio necesario para poder acreditar la conducta va a haber estado a disposición de los agentes y de criminalística al momento de realización de la conducta. Y por eso es que tú insistes en el tema del cuidado con el manejo de la evidencia. Correcto. Entonces, en el momento en que yo me pongo, perdón la expresión que voy a usar, la soga al cuello, de 20 días, armar un caso completo para ir a una audiencia única de juzgamiento, por lo menos, Alfredo, creo que compartes conmigo, con lo que implica preparar una audiencia cuando se ataca, realmente estoy en aprietos. Y aquí vamos a entrar en un punto
ejemplo recogido en el acta que te va a parecer un tanto gracioso y que a mi modo de ver no es muy usual en una formulación de cargo, pero ya lo vamos a ver. Pero retomando para terminar la idea del directo, hay que entender que Fiscalía, en medio de una protesta que hasta este momento pues no es seguro que haya terminado del todo, ¿qué tanta facilidad va a tener para extraer o conseguir los elementos que acrediten la conducta de paralización de servicios públicos? Y hablo de elementos probatorios positivos, debidamente ingresados en cadena de custodia y debidamente periciados para poder ser demostrados en audiencia. Estamos hablando de poner a todo el contingente, probablemente criminalístico, a tratar de generar pruebas y establecer que esas pruebas sean contundentes. Y aquí va lo que te he querido decir desde hace un momento, y salvo que yo haya escuchado mal al momento de la audiencia. En el acta, cuando le imputan la conducta al ciudadano Isa, señalan que es en grado de autor por el 42, número 2, letra A. El 42, número 2, letra A, de lo que nos habla, es de la autoría mediata, y me voy a permitir revisarlo y leerlo para la audiencia. Responderán como autoras las personas que incurren en alguna de las siguientes modalidades. Número 2, autoría mediata. Letra A, quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. Lo interesante del tema es que el único procesado en el tema es Leonidas Issa. Es decir, se le ha atribuido una autoría mediata por instigación y sin embargo no tenemos autores directos. A los instigados, digamos así. No a los los vemos. instigados. Y eso va a ser una discusión. Habrá quien diga es que la instigación en general era evidente, estaba bloqueada una vía. Sí, pero ¿cómo pruebas el acto positivo de haber instigado a otros si ni siquiera lo tienes individualizado en el proceso? Y aquí, debo señalarlo, hay alguna absolución de consultas, algunas en materia de procedimiento directo, interesantes por parte de la Corte Nacional de Justicia, y que realmente yo soy enemigo de esto, no sé si tú compartas conmigo, lamentablemente son las denominados criterios no vinculantes, pero es un criterio de la Corte Nacional, que proscriben, por ejemplo, la vinculación en procedimiento directo. Entonces, o sea, cortan el tiempo del proceso. Por un lado, y no permiten que se incorpore procesalmente a nadie más. Entonces, si la idea fuera, está como instigador de la conducta, vamos ahora sí a vincular a 3, 4 ciudadanos de los que estaban parados al momento del cierre de vías, de la obstrucción, no podrían hacerlo desde el criterio planteado por la Corte Nacional. ¿Qué sí puede haber en el procedimiento directo por las mismas consultas no vinculantes de Corte Nacional de Justicia? La famosa reformulación de cargos. Pero eso sí, habría que ver pues si los elementos del tipo les dan para alguna reformulación en el mismo capítulo o con otro distinto. Pero si me lo preguntan a mí, de cara a una audiencia el 4 de julio, ya fijada desde el momento de la formulación de cargos, los tiempos para generar pruebas y para construir una imputación e incluso para colocar en tiempo y espacio a Leonidas Issa con otra persona en función de autor directo, son realmente cortos. Claro, y tomando en cuenta que la Fiscalía, como acusador público, digamos así, tiene la carga probatoria. O sea, recordemos que para esto juega la presunción, que es una garantía para todas las personas acusadas de un delito penal, es que se entiende que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es correcto. Y vamos un poco más allá. Es muy, muy especial el procedimiento directo y ha sido objeto de muchas consultas para los jueces del día a día. Porque en la audiencia de procedimiento, en la audiencia de juzgamiento única que vamos a tener, el 4 de julio, si es que se da en esa fecha, es el momento procesal oportuno para evacuar en teoría todas las etapas de un procedimiento ordinario. Es decir, ese día debería adecuarse, debería generarse todo el procedimiento de instrucción fiscal en lo que quepa, técnicamente no va a haber. Se van a rendir los testimonios ya en grado de prueba y probablemente se genere la acusación luego de la formulación. Tal vez en esa acusación la fiscalía enmiende y diga, no, el señor no es autor mediato, es autor directo. La defensa podrá decir entonces, sí, me has cambiado las reglas del juego en la imputación, por tanto yo tengo mi derecho a haberme defendido del tipo de autoría que me estás indicando, esto debería dictarse, usted señora jueza debería de alguna manera
buscar la manera de dictar una nulidad, porque aquí se ha producido una nulidad. Son de las audiencias más difíciles, pero también, y yo soy un partidario del procedimiento directo, los procedimientos flagrantes de rápida terminación, es algo que le puede dar una sentencia rápida, una certeza de estado procesal relativamente rápida a la ciudadanía en general, incluido el ciudadano mismo. Claro, y ahora, ¿tú sabes si la audiencia que se viene va a ser también publicitada, va a ser transmitida por Zoom o no? Muy probablemente más de uno estará presente, es pública, no hay restricciones realmente como reserva de la audiencia para que puedan concurrir ciudadanos presencial o virtualmente. Y va a ser una audiencia interesante porque nos va a demostrar si la Fiscalía, en conjunto con el Sistema Especializado de Investigación, llámese Policía Judicial, pudo generar un caso lo suficientemente sólido como para presentarlo el día 4 de julio en esta audiencia. Y será, eso que te digo, ¿será posible que conocer si la van a transmitir por Zoom también? Muy probablemente sí. Creo que la fuerza de las circunstancias van a terminar haciéndolo. Probablemente sea el mismo jugador, creo que era una jueza, que conoció pues la audiencia original. Y ahí sí, para no escapar a la segunda pregunta que me hiciste, en cuanto a la solicitud de medidas cautelares, efectivamente, pues quien las debe solicitar, la privativa de libertad o cualquier otra, es la Fiscalía. ¿Ok? La Fiscalía empieza pidiendo unas medidas cautelares privativas de libertad, pero de acuerdo al relato, en su momento, ante los arraigos presentados por la defensa del procesado, recula y dice, sí, ahora tengo elementos suficientes para considerar que bastaría una medida sustitutiva. Y es la Fiscalía la que pide retirarla y presentar la segunda medida o las medidas sustitutivas. Si me pregunta si es común, yo no lo veo tan común. Generalmente lo que ocurre es que ante la pedida de medida cautelar privativa de libertad y cuando se contrarrestan los arraigos, más allá de que la sentencia de Corte Constitucional de alguna manera los ha atacado fuertemente en cuanto a que realmente no son un requisito para evitar la prisión y que la prisión debería ser de última ratio, quien termina decidiendo por los arraigos, más que por una retractación de la Fiscalía, es el juez, diciendo, niego la medida porque hay suficientes arraigos que demuestran que esta persona va a comparecer a la etapa procesal correspondiente. Fuera de eso, y sin que este sea un comentario político, muy probablemente la presión social del momento, pues el carácter público y notorio de los hechos y hasta el personaje, probablemente fueron también un elemento de peso para que el jugador diga, bueno, pues en el marco, digamos, de esta coyuntura, creo que va a ser un poco difícil que esta persona no venga a enfrentar su día en corte el día 4 de julio. Es posible, no sabemos las razones absolutas del jugador. Sabemos las que acogió al final del jugador fue, como Fiscalía ya no me lo está pidiendo, pues no las doy las sustitutivas. Así es, bueno. Nino, quiero agradecerte, ha sido súper clara tu explicación. Es bueno, sobre todo creo que va a ser bastante, de bastante ayuda para toda la ciudadanía que no está familiarizada con el tema penal. Hemos hablado de muchísimas cosas y creo que hemos sacado también una conclusión interesante, es lo importante de hacer públicas este tipo de situaciones, de audiencias, para que todos, como tú dices, poner los ojos en la fiscalía, en el jugador, para que las personas conozcan cómo se maneja el tema penal y que puedan ser mejor auditadas nuestras autoridades. Así que, Nino, te agradezco y te dejo unas palabras para que te despidas de la audiencia de OnePlus. Seguro, pues un poco a la ciudadanía a entender pues que el procedimiento penal tiene sus lógicas y que bien aplicado es una herramienta para mantener la paz social, pero tampoco es la única y hay que ponderar también bien cuándo se utiliza y en qué contexto. Muchas gracias por el espacio y un saludo pues a la audiencia. Muchas gracias. Continuamos con la programación. Hasta luego.